Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la doncella de Orleans, campesina, heroína de Francia, hereje y santa patrona de Francia. Esta es la historia de Juana de Arco, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, si quieren saber en qué nos quedamos del episodio pasado, la verdad les recomiendo que se regresen al episodio a escuchar la parte 1 porque sí hay muchísimas cosas que se mencionan de la vida de Juana y aquí simplemente voy a retomar en donde me quedé. Pero bueno, continuando con la historia de Juana, pues ya ven que obtuvieron su victoria en Orleans. Juana insistió en que las tropas, las de Armagnac, debían avanzar, o sea, luego, hacia la ciudad de Reims, o Reims, como lo quieran pronunciar, para coronar al Delfín, al futuro Carlos VII, pues para aprovechar el momento, pues. Le dijeron que sí, y Carlos VII también, de hecho, aprobó un plan para ir recuperando unos puentes cercanos sobre el río Loira en camino hacia Reims, que cabe aclarar, Orleans no estaba cerca de Reims y de hecho esta idea de ir de poco a poco así, hasta los comandantes habían quedado de que, porque esta fue una de las ideas de Juana y Juana decía que las voces eran los que le decían qué hacer, ¿no? Entonces ellos así de que, wow, Juana tiene buenas ideas para asedios y así, ¿no? Y bueno, como les digo, al parecer Juana tenía una super intuición, también porque hasta sabía cuándo iban a llegar como que los disparos de los cañones y de hecho logró salvarle la vida al duque de Alençon, de hecho. Que yo también creo que las voces le dijeron, ten cuidado, muévete o así, o capaz era muy lista, no lo sé. La cosa es de que los franceses avanzaron y llegaron a la ciudad de Jargeau el 11 de junio y con esto obligaron a los ingleses a retirarse del pueblo, o sea, hacia más atrasito del muro del pueblo. Juana nuevamente aquí dictó un mensaje que básicamente decía, ya váyanse por favor ingleses, pero ellos obviamente decidieron ignorar el mensaje, como habían ignorado los otros mensajes que ella había enviado, pero bueno. Al día siguiente, Juana y las tropas dieron un asalto directo contra las murallas de la ciudad, pero de hecho aquí ella tuvo una herida, sufrió un golpe porque le cayó una super piedrota en el casco. Pero todo terminó bien ya que terminaron conquistando la ciudad y de hecho terminaron ejecutando a los ingleses que se quedaron y se rindieron. Ella al parecer no quería, pero la lograron convencer y fue de que bueno, sí está bien. Luego de ahí siguieron avanzando. El 15 de junio llegaron a Mont-sur-Loire y de hecho ganaron el puente y nuevamente obligaron que los ingleses corrieran al castillo más cercano. Pero se terminaron rindiendo, llegaron relevos, cuánta cosa y así fueron avanzando, ¿no? Juana era de la idea de que, oigan, hay que perseguirlos para acabar con ellos, pero no le hicieron caso y le dijeron algo así como, pues deja que vivan con la vergüenza. Ellos perdieron y tuvieron tremendas pérdidas. Aparte, nosotros sufrimos lo más mínimo que se podía sufrir en una batalla, lo cual es una increíble ganancia para nosotros. Y como ya tenían más victorias, los franceses fueron de que pues vamos a seguir avanzando. Y Juana fue de que no, ya hay que ir a coronar sí o sí al Delfín. Y el Delfín terminó diciendo, bueno, sí está bien, si insisten. Y salieron de la ciudad de Gien el 29 de junio para dirigirse hacia Reims.
La cosa es que pasan por varias ciudades que estaban bajo el control del ejército borgoñés e inglés, pero la verdad es que no encontraron mucha oposición, fue más así como un bueno, pásale, ya nos rendimos. Y en efecto, y la verdad es muy probable que ellos se rindieran porque aparte de que estaban hartos de la guerra, se estaban muriendo de hambre y necesitaban suministros. Entonces fue así que sí, está bien. Ya esta causa no es nuestra, por favor denos de comer. Algo así fue básicamente. Pero bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo Por fin se cumplió la misión de las voces, a.k.a. llegamos a la coronación de Carlos VII. Pues llegan todos, y por todos me refiero al Delfín y Juana y el ejército, a Reims el 16 de julio de 1429. De hecho, ellos llegaron por la noche y para no alargar las cosas, decidieron que la coronación iba a ser al día siguiente. Y digo, esta fue una coronación bastante sencilla, muy modesta a los estándares que acostumbraban los franceses, que eran unas cosas así de que bien ridículas. Pero eso era mejor que nada. Y aparte, pues digo, tenían una guerra civil, ¿no? Aparte de que no se podía porque técnicamente estaban coronando un rey que no iba a ser rey, no había presupuesto, estaban tanto en guerra civil como guerra con Inglaterra, entonces dijeron, no, sí, así está bien. Tengo que decirles que Juana fue la estrella del momento, ella tuvo un lugar de honor en la ceremonia, de hecho hasta entró con él casi, y ya cuando todo esto acabó, ella dijo, y cito, la voluntad de Dios ha sido cumplida. Entonces, pues estrellita para Juana, dijo, yo ya cumplí con lo que me dijeron, let's go. Y bueno, y cerrando este paréntesis y continuando con la historia, pues pasa la ceremonia y Juana y el duque de Alençon empezaron de que, oigan, ¿y si nos vamos a París? O sea, avanzando hacia París, porque digamos que la misión parte 1 había sido coronar al Delfín y la parte 2 era librar a Francia de los ingleses, ¿verdad? Que, spoiler alert, no se lograría mientras Juana estuviera viva, pero se intentó, ¿verdad? Y la corte real les dijo básicamente de que, ¿qué tal si tratamos de negociar una tregua? Y en efecto, eso fue lo que hicieron, pero esta tregua duró de que 15 días. Y esto fue con el duque de Borgoña. El acuerdo fue que el duque iba a traspasar la ciudad de París, que es a las manos de los Armagnacs, del ejército de los Armagnacs, mientras continuaban las negociaciones por una paz más definitiva, llamémoslo así. Pero el duque fue de que, ¿qué tal si uso este tiempo para reforzar la defensa de París? Y dicho y hecho, los traicionó y eso fue lo que hizo. Y bueno, de aquí Juana y el ejército tuvieron un avance muy lento, pero pues fue avance. Ya para el 15 de agosto casi tuvieron otra batalla por Montepilloy en contra de los ingleses. De hecho, Juana hasta cabalgó para provocarlos, pero la ignoraron y luego decidieron ellos solos, los ingleses, retirarse al día siguiente. Siguieron ahí avanzando y avanzando hasta que llegaron a París por fin, y el 8 de septiembre empezó de hecho el ataque a París, y aquí Juana lamentablemente recibió una herida en la pierna por un dardo de ballesta. Les ordenaron retirarse ya que tuvieron grandes pérdidas, y en ese mismo mes, de hecho, el ahora rey Carlos VII dijo algo así como de que, ¿saben qué? Ya no hay ejército, voy a deshacer el ejército y tú, Juana, ya no puedes trabajar con el duque de Alençon, tu bestie. Y un mes después, más o menos de esto, en octubre, mandan a Juana con un ejército a atacar el territorio de Perrinet-Gressart, que era un señor mercenario que había peleado tanto para los de Borgoña como los ingleses, y tenía muchísimo dinero este señor, la verdad. Llegaron con el ejército y la verdad es que Juana, siendo la campeona para ayudar a la moral de las personas, fue así de que sí podemos, ¡uhú!
y los alentó y avanzaron, y de hecho ganaron una batalla o lugar que se llamaba San Pedro Le Moutier, pero después perdieron otro lugar por la caridad sobre Loira. Y algo interesante que pasó durante este tiempo, en diciembre específicamente, es que ella de hecho regresó a la corte y le dijeron, ya cuando regresó le dijeron, ay, adivina qué, tú y tu familia han sido ennoblecidos por el rey como recompensa por tus acciones. Y ella de que, ok, muchas gracias. Pues pasan los meses y en marzo se vuelve a complicar la cosa, ya que el duque de Borgoña había empezado a reclamar pueblos que ya habían sido cedidos por tratados, pero que no se habían sometido a él, vaya. Cabe aclarar, muchos de estos pueblos estaban en áreas de los Armagnacs, o sea, que áreas que los Armagnacs, mejor dicho, habían reconquistado meses antes, y de hecho una de estas ciudades que se rehusaba a someterse era la ciudad de Compiègne. Y ellos fueron de que, no, el duque de Borgoña no, mejor preferimos prepararnos para un asedio. Y de hecho Juana se enteró de esto y se encaminó hacia esa ciudad con una compañía de voluntarios para ayudar a la ciudad en lo que pudiera, ¿no? Y pues para ayudar era apoyo moral, porque pues números realmente no eran. Pero este grupo de Juana y sus amiguitos que decidieron juntarse y acompañarla no tenían la aprobación del rey, es a lo que voy. Y ellos, la verdad, estaban viendo todo así como que, mejor dicho, el rey era el que estaba viendo todo desde atrás, porque estaba tratando, según él, de ser así como que muy diplomático, pero no tenían el permiso del rey. Y en camino hacia Compiègne, pasaron por una ciudad llamada Melun, y aquí se pone bastante interesante la cosa, porque de su compañía de voluntarios, que había sido muy simbólica, vaya, porque era un grupo muy pequeño de personas, fue creciendo y creciendo, y se le fueron uniendo otros comandantes. Entonces ya esto se hizo acá de que big deal. Siguieron avanzando y avanzaron a Lagny-sur-Marne, y ahí ganaron una batalla en contra del ejército de los ingleses y de Borgoña. Y después por fin llegan a la ciudad de Compiègne. Esto fue el 14 de mayo. Y llegando ahí, de hecho, Juana tuvo que decirle bye bye a una gran parte de su ejército, por decirlo de esa manera, ya que era una, llamémoslo como pesadilla logística, y solamente se quedó con unos 400 soldados, y ellos fueron los que entraron a la ciudad. Y me refiero por pesadilla logística era porque no tenían, aparte de que, no voy a decir de que la mejor o peor organización, pero era más de que pues no tenían presupuesto para tanta gente. Entonces fue de que, ¿saben qué? O sea, les agradezco, Dios les agradece, las voces les agradecen, pero no podemos tener a tanta gente. Y pues les dijo bye bye. Y bueno, después de esto, lamentablemente llegamos a una sección que llamo la captura de Juana. Pues básicamente, como les digo, llegan a Compiègne, y el 23 de marzo de 1430 estaban al norte de la ciudad, mejor dicho, al norte de la ciudad de Compiègne, en un como campamento, y básicamente les tienden una trampa. Y la trampa era que los iban a emboscar, y eso fue exactamente lo que pasó. Aquí es cuando capturan a Juana. Al parecer, fue un arquero quien logró como que derrumbarla, o sea, que se cayera del caballo y cuánta cosa. Y la verdad es que no había de otra, o sea, ella tuvo que aceptar rendirse, pero solamente dijo que se iba a rendir ante un noble, y el noble que llegó y se presentó era un noble borgoñés llamado Lionel de Vendôme, quien era miembro de la unidad de Juan de Luxemburgo. Este Juan de Luxemburgo la trasladó a su castillo en Beaulieu-le-Fontaine, pero Juana obviamente iba a ser
todo lo posible por escaparse, etcétera. Y de hecho esto lo intentó y la cacharon y la transfirieron a otro castillo, al castillo de Beaurevoir. De aquí ella intentó huir varias veces y de hecho esto está así medio... porque una de esas veces que ella intentó huir, o sea, ¿cómo les explico que ella saltó desde la torre donde la tenían? Era una torre de 21 metros, ¿ok? Y logró caer sobre tierra blanda de un foso seco. Y de hecho cuando la cacharon, bueno, primero esperaron a ver si sobrevivía porque al parecer estuvo como que inconsciente por varios días. Y ya nada más recobró conciencia y fueron de que, ¿sabes qué? Ya no lo podemos tener aquí porque esta loca se va a terminar matando. Hay que sacarla de aquí y se la llevaron a la ciudad de Arras, que estaba bajo el control borgoñés. Pues resulta ser que le llega el chisme a los ingleses que sus besties, los de Borgoña, tenían a Juana bajo su custodia y fueron de que, oye bestie, ¿qué tal si me das a la bruja? Y los de Borgoña fueron, o sea, yo me imagino que dijeron algo así de que, claro, te puedo dar a la doncella de Orleans, la Pucelle, bruja, pero quiero unas 10,000 libras de Turena. Y los ingleses, ok, aquí está el dinero. Y literal yo creo que fue lo que se tardaron en ir por el dinero. Firmaron el documento del intercambio y fue de que aquí está, dame aquí a la bruja y pues pagaron y se la llevaron. Y se la llevaron a la ciudad de Rouen. Y a todo esto, no les había dicho, pero la ciudad de Rouen era el centro de operaciones de los ingleses en Francia. Entonces llegan a su centro de operación y y ahí pues ya se imaginarán para dónde va la historia, ¿verdad? A todo esto se estarán preguntando en dónde estaba el rey de Francia, Carlos VII, quien tenía el trono por ella. Pues él ni sus luces no movió ni un dedo por la mujer que le consiguió, bueno, niña, que le consiguió el trono. Pero bueno, eso sí, quiero aclarar que el ejército, o sea, los Armagnac, ellos intentaron rescatarla varias veces, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo el disque juicio. Y digo disque juicio, ya van a ver por qué. Pues miren, aquí se pone interesante la cosa, ya que llega la noticia de la captura de Juana a la ciudad de París. Esto de hecho pasa el 25 de mayo de 1430 y al día siguiente la Facultad de Teología de la Universidad de París, quienes eran pro-ingleses, se juntaron y dijeron, hay que condenarla de ya. Así que entréguensela al inquisidor jefe / obispo, porque le corresponde a él ya que la capturaron en su diócesis. Pero según la ley eclesiástica, el obispo Cochon, quien era el obispo / jefe inquisidor, era este mismo señor, el obispo Cochon. Él, la verdad es que carecía de jurisdicción, según la ley eclesiástica, como les digo, sobre el caso, pero él lo hizo porque pues, los ingleses lo pusieron ahí o se le dieron el puesto y ellos eran los que estaban financiando el juicio. Realmente, y digo el disque juicio porque no tenían pruebas. De hecho, tenían un notario clerical llamado Nicolás Bailey, quien era el encargado de juntar los testimonios en contra de Juana, pero hasta él dijo de que, o sea, es que no sé qué es lo que quieres que te presente porque no hay nada en contra de ella. Y la evidencia, o sea, las pruebas era algo que necesitaban para justificar el juicio, para que se viera algo medio legal. Entonces ellos desde el inicio fueron de que, mira, nosotros somos los árbitros en asuntos de fe y este juicio tiene que ser por herejía, ya que argumentaban varias cosas, pero digamos que las principales eran las siguientes. La primera, que sus creencias no eran estrictamente ortodoxas, según ellos.
La segunda, que ella no era partidaria de la iglesia militante en la tierra, ya que ella se percibía a sí misma en combate espiritual con las fuerzas del mal. Y la tercera, y probablemente la más importante para ellos, es que Juana amenazaba su jerarquía al afirmar que se comunicaba directamente con Dios mediante visiones o voces y como sabemos que esto no puede ser, que alguien más que no sea un sacerdote va a comunicarse con Dios, porque ¿cómo le vamos a sacar dinero a la gente? Y aparte, este alguien es una mujer, así que never. ¿Cómo es esto posible? No. Entonces, pues pasan los meses y ya llegamos al juicio, que empieza el 9 de enero de 1431 en Rouen. Pero bueno, como les digo, este juicio era a juzgar de herejía a la niña más católica, pero bueno. Las razones principales, como les digo, bueno, ya se las mencioné así a grandes rasgos, pero pues es que era algo político, o sea, aparte de que de todo lo que les dije por el lado de los religiosos, también estaba al lado de los ingleses, de que a ellos no les convenía que entre comillas, se hiciera la voluntad de Dios, ya que ellos estaban esperando a que el príncipe de Inglaterra se convirtiera en el rey, tal como habían quedado años antes en la batalla de Agincourt, y querían usar el testimonio de Juana para invalidar la legitimidad de Carlos VII, porque acuérdense que cuando alguien es coronado, o sea, se tomaban muy en serio eso porque les ponían los aceites y todo ese show. Entonces eso, o sea, pues él ya había sido consagrado, ¿no? Pero si él fue consagrado por las acciones de una bruja o de un hereje, pues nadie lo iba a tomar en serio, ¿verdad? Y bueno, el juicio obviamente tenía clérigos y de hecho más de 2/3 de ellos eran pro Borgoña, pro Inglaterra. Y de hecho, sí, o sea, todo esto se notaba que era algo súper, ¿cómo se dice? Fraudulento, honestamente. El 13 de enero de 1431 se leyeron ante el obispo y sus asesores las declaraciones tomadas en Lorena y en otros lugares sobre Juana, y esto era la base, según ellos, de cómo iban a proceder con su interrogatorio, muy entre comillas digo eso, hacia Juana. La citan para comparecer ante ellos, que me da mucha risa que usan la palabra citar como si... O sea, se me hace una palabra muy bonita porque pues realmente la tenían encarcelada, o sea, no es como que ella podía decir que no, ¿verdad? No tenía ni voz ni voto. Entonces le dijeron, te vas a presentar el 21 de febrero. Y ella de que, ok, pero me gustaría ir primero a misa. Y le dijeron que no. Y le dijeron, la razón por la cual le dijeron que no podía ir a misa, que no le daban permiso, era por, y cito, la gravedad de los delitos que se le imputaban. Y se estarán preguntando cuáles son los delitos que se le estaban imputando, o en este caso en específico, y le terminaron diciendo, pues te aventaste a la torre para querer suicidarte, este es tu delito, entonces no puedes ir a misa. Y Juana de que, ok, si tú dices. Entonces después le dicen de que tienes que decir la verdad y nada más que la verdad, y ella, ok, diré la verdad. Y le preguntaron, de hecho, muchísimas veces qué fue lo que le había dicho Carlos VII, y ella, no te puedo decir, no te voy a decir porque eso no te incumbe. Y estaban bien frustrados ellos porque no podían sacarle eso en específico que querían saber. Paréntesis, otra cosa que les quiero mencionar es que empezaron el juicio y de hecho ellos violaron sus propias leyes, ya que 1, le negaron a Juana el derecho de un asesor legal. 2, era un requisito aún en ese tiempo que si alguien era acusado de ser hereje, tenía que ser juzgado por un grupo imparcial o equilibrado de clérigos. Y 3, no le dijeron de qué la estaban acusando. O sea, le dijeron de uno de sus supuestos pecados, pero no de qué la acusaban en sí. Pero bueno, regresando a la historia, como no la dejaban salir de su cárcel ni ir a misa, ella les dijo que ella era moralmente libre para intentar escapar. Y a ellos no les gustó esa respuesta y le pusieron guardias ahí en su celda con ella. O sea, ella dormía con hombres.
Y aparte de que esto era un súper no, y por no me refiero porque esto súper violaba el derecho canónico, ya que Juana debió haber estado en manos de la iglesia durante el estado y su custodia debió haber sido única y exclusivamente por mujeres. Pero la tenían encarcelada los ingleses y custodiada por soldados ordinarios del servicio del duque de Bedford. Y otra cosa que sí se me hacía muy disturbing, aparte de que la tenían encerrada con hombres, la tenían encadenada a un bloque de madera y a veces en ocasiones hasta le ponían grilletes, imagínense. Pero bueno, entre el 21 de febrero y el 24 de marzo la interrogaron casi unas 12 veces. Ya iniciado el juicio fue de que te vamos a leer tus cargos. Y resulta ser que Juana tenía 70 cargos. Así es, 7-0. Ya imagino la cara que puso ella de say what. Y se tardó 2 días en responder ante todos esos cargos. Le dijeron que su comportamiento demostraba una, y cito, presunción blasfema, que afirmaba la autoridad de la revelación divina para sus pronunciamientos, que profetizaba el futuro, que respaldaba sus cartas con los nombres de Jesús y María, identificándose así con el culto novedoso y sospechoso del nombre de Jesús, que profesaba tener la seguridad de la salvación y que vestía ropa de hombre. Algo que se acuerdan que les comenté en el primer episodio de que tomen nota mental de esto. Bueno, que porque se vestía con ropa de hombre. ¿Y cómo era posible eso, Dios mío? Y uno de los últimos cargos que le dijeron, que igual se los mencioné hace rato, es que ella creía que los mandamientos directos de Dios y de la iglesia, o sea, que ella los recibía así directos, ¿no? Sigue el juicio, el disque juicio, y de 70 cargos se los bajan a 12, lo cual no sé cómo llegamos a esa mágica solución, pero bueno. Y algo interesante que pasó, que les quiero contar, es que Juana de hecho se quejó que todos los hombres que la juzgaban eran enemigos de su causa y pidió que se invitaran a eclesiásticos del lado francés para que estuviera equilibrada la cosa, pero le dijeron, no se puede. Y la amenazaron para que cooperara y no fue la única persona amenazada para cooperar, porque sí tengo que decir que muchos de los que participaron en el juicio, muchos de los clérigos, la verdad es que varios fueron amenazados porque ellos no creían que Juana era culpable de todo lo que le inventaron y se le estaba acusando, pero pues no les quedaba de otra más que cooperar, ¿verdad? Otra cosa que pasó es que esto sí se me hizo muy interesante, es que Juana durante el juicio mostró un control increíble y mostró que realmente era una niña bastante inteligente. Logró convencerlos que hicieran preguntas de forma secuencial en vez de simultánea y a que revisaran sus registros cuando era apropiado y que al terminar las sesiones o tomarse breaks era porque ella se los pedía específicamente. Y ellos, los testigos del juicio, estaban así de que súper asombrados, impresionados por su prudencia a la hora de responder preguntas, ya que todo el mundo decía, ay, pues es una pobre campesina analfabeta, pues qué tanto problema va a ser. Y pues sí fue problema para ellos, porque no cayó como ellos querían. Básicamente lo que hicieron fue, le pusieron varias trampas teológicas, como les digo, para ver si caía, y ella no cayó. Uno de hecho de los momentos más famosos que intentaron ver si caía en un juego de palabras, porque te hacían preguntas de tal manera que independientemente de que lo que respondieras eras culpable, ¿no? Y la pregunta que le hicieron fue si sabía que estaba en la gracia de Dios, y ella respondió lo siguiente: si no estoy, que Dios me ponga ahí, y si estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia. Que esto, les digo, era una pregunta capciosa, tricky. Esto era una trampa, pues honestamente, porque la doctrina de la iglesia decía que nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios, así que si ella hubiera dicho que sí a esa pregunta, inmediatamente le hubieran dicho hereje,
pero si hubiera dicho que no, entonces habría confesado su propia culpa. Lo cual digo yo, ok, si tú dices, pero bueno. Hasta el mismo notario del tribunal, un hombre llamado Boisguillaume, dijo que cuando escuchó su respuesta fue así de que, y cito, los que la interrogaban quedaron estupefactos. O sea, estaban así de que en shock. Luego, Juana lamentablemente se enferma y de hecho le mandan 2 doctores a que la atendieran. No sé qué tanto hicieron honestamente, digo, capaz su cárcel estaba muy fría, no sé, pero la cosa es que se enfermó y para abril recibió una visita del obispo y de sus ayudantes, quienes la exhortaron a someterse a la iglesia. No estoy muy segura a qué se refieren ellos con someterse a la iglesia. Yo imagino que ella dijera que sí a todo lo que ellos querían, pero pues ella fue de que no. Y Juana, la verdad es que estaba súper enferma y genuinamente creyó que se iba a morir. Y les súper suplicó de que por favor déjenme ir a confesarme, quiero recibir la Sagrada Comunión, quiero ser enterrada en tierra consagrada. Y ellos de que nope, no se puede hasta que te sometas a la iglesia. Y ella dijo varias veces, confío en nuestro Señor y me atengo a lo que ya he dicho, no va a cambiar lo que he dicho, ¿entiende? Ya para mayo, esta insistencia escaló a amenazas, y amenazas me refiero a que la amenazaron con torturarla si no aclaraba ciertos puntos. De hecho, hasta le enseñaron con los instrumentos con los que planeaban torturarla. Y ella fue de que, aunque me tortures hasta que me mates, mi respuesta va a ser la misma, o sea, no te voy a responder de otra manera, entiende. Y como vieron que ella no se dejaba intimidar, decidieron que la tortura no iba a ser algo útil, ¿verdad? De hecho, se juntaron y votaron para ver si la torturaban o no, pero dijeron, no creemos que esto funcione con ella. Y para finales de mayo le dijeron que si, y cito, si ella persistía en sus errores, la iban a entregar a las autoridades seculares y ellos podían ejecutar la sentencia de muerte de un hereje condenado. Así que, y ella de que, ok. Ahora, a todo esto les quiero comentar, antes de que se me olvide, que una de las tantas peticiones de Juana, aparte de que quería confesarse, quería ir a misa y todo eso, ella quería comunicarse con el Papa para comentar sobre su caso y pues que le ayudara, ¿no? Que alguien intercediera, alguien de mucho poder, sobre todo en ese tiempo, tuviera manera de ayudarla, ¿no? Pero obviamente le negaron todas sus peticiones. Y de hecho el obispo le pidió a la Universidad de París que deliberara sobre 12 artículos que se resumía la acusación de herejía, y estos 12 artículos la verdad se contradicen, están ahí en el expediente judicial y fueron manipulados por los mismos jueces y, o sea, nada tiene sentido honestamente. Y la Universidad de París aprobó los cargos que le inventaron a Juana y el 23 de mayo ya fue formalmente amonestada por el tribunal. Al día siguiente, el 24 de mayo, a Juana la llevaron al patio de la iglesia de la abadía de Saint-Ouen para ser condenada públicamente. Aquí esto, la verdad, me da bastante coraje, honestamente. Bueno, antes de que la llevaran al patio, de hecho, ya la habían excomulgado y no le dijeron, pero le dieron permiso de que escuchara misa y todo eso, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero esta parte de la historia, la verdad, me da bastante coraje porque, o sea, en serio, ¿cómo es la gente? Le leen su sentencia, le dicen que iba a estar encerrada por el resto de sus días bajo amenaza de una ejecución y bajo la amenaza de una ejecución inmediata. La obligan, porque pues no le quedó de otra Juana más que aceptar lo que les decía, y la hacen firmar el documento de abjuración que obviamente Juana no iba a entender porque no sabía leer. La cosa es de que el tribunal sustituyó esta abjuración por otra diferente en el archivo oficial
Y de aquí nos vamos a la acusación de transvestismo, o sea que se vistió como hombre, porque aquí les cuento, la herejía era solo un delito castigado con una pena de muerte si esta ofensa se realizaba más de una vez, pero como ella firmó ese documento, lo de la abjuración, ella no podía ser condenada a muerte como hereje impenitente, pero sí podía ser condenada por recaer en la herejía. Entonces, vestirte con pantalones siendo mujer era hereje, eras hereje. Y aquí es cuando les digo que la acusan de lo del travestismo. Ella tuvo que, como parte de lo que firmó, le dijeron que tenía que renunciar a llevar la ropa de hombre. Y de hecho se lo ordenaron en ese momento y ella de que, pues ok, pues no tengo nada, o sea, no tengo pertenencias aquí conmigo y no tengo vestidos, ¿no? Entonces pues me vas a tener que dar uno. Y le dieron un vestido y dejó hasta que le afeitaran la cabeza, que de hecho ella usaba el cabello bastante cortito, por lo mismo para parecerse niño y evitar que, ¿se acuerdan que en el primer episodio les dije de que la vistieron como un niño para evitar que la violaran y así? Pero bueno. Entonces ella estaba bajo la custodia de los ingleses y deciden trasladarla a una prisión eclesiástica y le ingresaron a su celda y de hecho la mantuvieron encadenada y recibió muy maltrato y hasta intentaron violarla varias veces, no es broma. Y se cree que los guardias le volvieron a poner ropa de hombre en su celda y le dijeron, o sea, la obligaron a que se cambiara y se pusiera eso. La cosa es de que unos días después la van y la visitan el obispo y otras personas y la ven con pantalones y ella les dijo que se cambió de ropa por su propia voluntad, prefiriendo vestir ropa de hombre, pero yo la verdad sí creo que aparte de que la amenazaron, obligaron a cambiarse de ropa, los pantalones eran como una protección o al menos ella se sentía más protegida usando pantalones. Aparte de que, como les digo, y cuando los guardias le dijeron ponte esto, los guardias le quitaron su vestido. Entonces, pues, ¿qué iba a hacer Juana? ¿Estar desnuda? Pues no, ¿verdad? Y bueno, le hacen ahí varias preguntas a Juana y ella dijo que las voces de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía le habían censurado su supuesta traición al abjurar, pero ellos tomaron esto como ya tenemos con qué. Juana ha oficialmente caído en la herejía y la entregaron a las autoridades seculares. Según el acta del juicio, Juana dijo que había vuelto a vestirse con ropa de hombre porque era más apropiado que se vistiera como un hombre mientras estaba detenida con guardias masculinos, pero los jueces fueron de que no, ella ha roto su promesa y no la vamos a dejar ir a misa ni le vamos a quitar sus cadenas. Y y ella les dijo, pues si me quitas las cadenas, yo me voy y me pones en un lugar decente, yo te prometo que voy a ser así de que súper obediente. Nada más cumple con lo que quiero. Que no pedía mucho, ella pedía que la dejaran en paz, que no la tuvieran encerrada básicamente y que la dejaran ir a misa, era lo que quería Juana. Pero bueno, al día siguiente de esto, unas 42 personas se juntaron para decidir qué era lo que iban a hacer con ella y votaron de forma unánime que Juana era una hereje reincidente y ya con esto la podían matar. Así que llegamos al final de la vida de Juana. Ella recibió, esto era lo que les medio estaba adelantando hace unos minutitos, permiso del obispo, que esto era algo sin precedentes porque la excomulgan sin avisarle, pero le da permiso el obispo de ir a confesarse, ir a comulgar y de hecho hasta la llevan dos dominicos a la iglesia de Place du Vieux Marché y ahí escucha un sermón más y cuánta cosa. Después de ahí le leen su sentencia en presencia de los jueces y de una gran multitud y le dijeron, pues adivina qué, te vas a morir. Y Juana de que, ¿what? Según los reportes, el verdugo la agarró, la llevó a la hoguera y pues le prendió fuego.
un dominico trató de consolarla y ella le pidió que sostuviera en alto un crucifijo para que ella lo pudiera ver y que gritara las promesas de salvación de manera que pudiera oírlo por encima del rugido de las llamas. Un soldado le dio una pequeña cruz que ella se amarró por el cuello, más o menos a la altura de su pecho, y de hecho le habían llevado un crucifijo procesional de la iglesia de Saint-Sauveur, y dejaron que abrazara el crucifijo antes de que le ataran sus manos. Algo que se me hizo muy interesante que leí es que normalmente cuando eran este tipo de casos, los verdugos lo que hacían para que la persona no sufriera tanto era que los estrangulaban antes de quemarlos, pero a él sí le dieron órdenes muy estrictas de que no, esta tiene que sufrir, y él pues no le quedó de otra más que hacer lo que le dijeran, ¿verdad? Y la cosa es que pues Juana murió quemada, que qué horrible muerte, honestamente. Ella hasta su mero final sostuvo que las voces que oía eran las de Dios y que pues, no había engañado ella a nadie. Una vez muerta, los ingleses desparramaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que nadie afirmara que ella había escapado con vida. Y luego quemaron los restos, lo que quedaba 2 veces más para que quedaran puras cenizas y evitar que recogieran pedazos como reliquias. Y ya hecho su cuerpo cenizas, las aventaron al río Sena. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis porque hay varias teorías de que no quemaron todo el cuerpo, que quedaron unos huesos, que también está la teoría que todo se hizo cenizas, todo su cuerpo se hizo cenizas menos su corazón, que su corazón no solamente no se quemó, sino que se quedó lleno de sangre y que esto fue uno de los milagros, bla, 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 pero la verdad es que es muy poco probable que cualquiera de estas cosas haya realmente sucedido. O sea, simplemente hicieron cenizas su cuerpo y lo aventaron al río. Y con decirles que el verdugo después dijo que él temía ser maldecido porque había quemado a una mujer santa. O sea, mucha de la gente que estaba ahí sabía que ella era inocente, pero pues no le quedaba de otra al pobre más que hacer lo que le habían ordenado. Pero bueno, unos días después de la muerte, de su ejecución, el rey inglés y la Universidad de París publicaron formalmente la noticia de la ejecución de Juana. Ahora nos vamos a la siguiente sección que llamo après sa mort, o sea, después de su muerte. La verdad es que la ejecución de Juana no cambió la situación militar. Digo, ella había sido un súper apoyo moral para las tropas y lo siguió siendo, un apoyo simbólico. La guerra de los 100 años duró otros 22 años más o menos después de su ejecución. Y al acabarse la guerra se abrió un nuevo juicio póstumo sobre el caso de Juana. La ejecución de Juana creó realmente un problema político para Carlos VII porque implicaba que su consagración, como les dije, como rey de Francia había sido logrado gracias a las acciones de una hereje. Y dice Carlos VII, pues ¿sabes qué? Y si hacemos otro juicio, entonces el 15 de febrero de 1450, pero digo, todo esto lo hizo él para quedar bien, honestamente. Él le ordena a un hombre llamado Guillaume Bouillet, quien era un teólogo y de hecho antiguo rector de la Universidad de París, que abriera una indagación, y este señor se puso a investigar y llegó a la conclusión de que ella había sido una prisionera de guerra tratada como una presa política y que la condenaron a muerte sin fundamentos, lo cual todo el mundo ya sabía, y esto abrió camino a un nuevo juicio. Después, 2 años después, en 1452, se abrió una segunda investigación sobre el juicio de Juana y dijeron lo mismo, que la cosa estuvo muy parcial, que se concedió, incluso hasta concedieron una indulgencia a los que participaron en la procesión del 8 de mayo y en las ceremonias en honor a Juana, conmemorando el levantamiento del asedio, pero su familia, en especial su mamá,
estuvieron luchando por años para aclarar las cosas, para limpiar el nombre de su hija y que se declarara inocente. O sea, yo creo que esta señora casi dijo, yo no me voy de esta tierra hasta que se limpie el nombre de mi hija, y la verdad es que lo logró la señora. Ella y sus hijos, pero como les digo, en especial ella, lograron llegar hasta el Papa, que el Papa en ese momento era Nicolás V, por medio de teólogos, y ellos presentaron su resumen de la evidencia que juntaron a otros teólogos y abogados de Francia e Italia, y la mayoría de ellos ya con la evidencia fue de que pues es que no veo nada negativo de Juana, vaya. Después, en 1455, el Papa Nicolás V muere y Calixto III se convierte en el nuevo Papa. Este señor fue el que dio el permiso para un juicio de rehabilitación o juicio de anulación, y nombró a 3 comisarios a que supervisaran este juicio, quienes fueron Jean Juvenal de Sorsson, quien era el obispo de Reims, Guillaume Chartier, quien era el obispo de París, y Richard Olivier, quien era el obispo de Coutances. Y estos señores de hecho eligieron a Bregal, que era el que había contratado, uno de los que había contratado inicialmente el rey de Francia como el inquisidor, y pues el propósito era investigar si el juicio, si la condena, el veredicto había sido realizado de manera justa, de acuerdo con lo establecido en el derecho canónico. Entonces, este juicio comenzó el 7 de noviembre de 1455, de hecho comenzó en la Catedral de Notre Dame, cuando la mamá de Juana se presentó públicamente y presentó una petición formal para la rehabilitación de la imagen de su hija. Y digo, este juicio sí se hizo bien, o sea, respetando las leyes y todos los procesos que se tenían que respetar y hacer. Y leyeron la declaración, investigaron muchísimo, juntaron muchos relatos de testigos y cuánta cosa, y declararon más o menos unas 115 personas quienes fueron testigos presenciales de la vida y muerte de Juana. Y el veredicto final fue que Juana era inocente, como ella siempre dijo, y que murió como mártir, como buena cristiana. El juicio terminó el 7 de julio de 1456 en la Catedral de Rouen. El tribunal declaró que el juicio original fue injusto y engañoso, y que la abjuración de Juana, la ejecución y sus consecuencias fueron declaradas nulas. Y el tribunal decretó que se erigiera una cruz en el lugar donde Juana fue quemada. Ahora hablemos un poquito de su legado, en especial sobre su beatificación y canonización. A ella la beatificaron en 1909 y de hecho hasta hicieron monedas conmemorativas y cuánta cosa. Y unos años después, el 16 de mayo de 1920, ya fue canonizada oficialmente como santa de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XV en su bula Divina Disponente, Y el día de su santo, por si le quieren rezar, es el 30 de mayo. Ahora, si estaban con el pendiente de cuáles fueron los milagros de Juana, porque para todos los que me estén escuchando que no sean católicos o sepan de cómo se llega a ser santo, tienes que cumplir con milagros, 3, según yo son 3, para que pases primero por el proceso de la beatificación y luego lo de la canonización. Y los milagros de Juana fueron que unas monjas que tenían cáncer de seno le rezaron y se curaron. También se curaron unas personas que le rezaron de unas úlceras, y se cree que una persona que tenía un agujero en el pie también se curó. Entonces con eso dijeron ok, y se hizo santa. Juana, la verdad es que fue un ejemplo de resistencia, y de hecho
durante las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, muchos soldados llevaban su imagen como símbolo de resistencia y le rezaban. Y bueno, termino este episodio con la siguiente frase que Juana supuestamente dijo, y es la siguiente: una vida es todo lo que tenemos y la vivimos como creemos en vivirla. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.